Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Esta noche os voy a hablar de un hallazgo que ha tenido lugar en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, en Suiza. Se trata ni más ni menos que de un carburante líquido, sintético y neutro en CO2. Curioso, ahora que los hidrocarburos están un tanto estigmatizados, tienen incluso fecha de caducidad. Decíamos en programas anteriores que en Europa hay países que para 2040 ya le han puesto fecha, otros para 2030, 2025. O sea que nos queremos quitar de la vista esos hidrocarburos fósiles y resulta que nos dicen en la Politécnica Federal de Zúrich que no va a ser tan sencillo porque resulta que los hidrocarburos tienen una densidad energética entre 20 a 60 veces lo que vienen teniendo las baterías. O sea que imagínate en un avión, que en este caso es lo que se trata el hallazgo de esta noche, el llenar combustible para un vuelo transoceánico, imagínate la cantidad de litros, de toneladas supongo que lleva ese avión, esa aeronave, para ese vuelo transoceánico. Directamente nos dicen no hagas cuentas de multiplicar por 20 por 60 porque nos están diciendo en Zúrich que es inviable. El peso que supondría en baterías para un avión, un vuelo transoceánico, sería inviable hacerlo. Por lo tanto, lo que han ido es a esto, es a conseguir un carburante líquido, sintético y a la vez neutro en CO2. Resulta muy interesante. Como digo, en un momento en que tienen los días contados los hidrocarburos. En muchas ocasiones, varios de vosotros me habéis preguntado qué opino sobre el tema, si realmente los carburantes fósiles, hay todo esto detrás de ellos, todo lo que nos están contando a nivel de efecto invernadero, de destruir la capa de ozono. Yo nunca suelo contestar porque considero que una persona de a pie no tiene suficientes herramientas como para tener la certeza sobre esto, ¿no? Entonces yo prefiero creerme lo que me están contando, porque como digo, no tengo herramientas para saber la verdad absoluta, ¿no? Entonces, lo que me están contando, ¿qué conlleva? Pues conlleva a la retirada de las fósiles y a la entrada de las renovables. Bueno, pues para mí, solamente por lógica, desde el momento en que existen las energías renovables, ya no procederían las fósiles. No solamente pensando en global, porque siempre que se piensa en global estamos pensando que sí, me parece muy bien, la combustión genera gases invernadero, pero hoy en la fabricación de las baterías, esto lo dicen mucho las personas, los detractores de lo eléctrico, ¿no? ¿Qué ocurre con la fabricación de las baterías también? Se emite al aire CO2 y además en cantidades mayores que... Bueno, mayores tampoco se ha visto si comparamos todos los procesos, tanto de uno como de otro. Pero no es de eso el programa de esta noche, sino que si comparamos solamente, no a nivel global, sino ya a nivel directo, a nivel individuo. Yo, por ejemplo, vivo en Madrid, España. Ciudades como Madrid están contaminadísimas. Yo cuando transito por Madrid, pues la verdad es que considero que el aire es irrespirable en muchos puntos. Y ya directamente cuando pasa un autobús por tu lado, pues no te quiero ni contar. O sea, lo que inhalas en ese momento, el organismo en sí te está diciendo esto no es bueno y te lo está diciendo con letras mayúsculas. Y sin embargo no puedes hacer absolutamente nada. Bueno, pues esos son los efectos directos a los que me refiero. Entonces vamos a suponer que, así de un plumazo, elimináramos todo tubo de escape en una ciudad como Madrid y directamente todo fuera o bien eléctrico o bien de pila de hidrógeno, que generaría por el escape vapor de agua simplemente. Bueno, pues en ese momento, ¿cómo se respiraría por Madrid? Yo no me atrevo ya ni a pensarlo, sería algo tan distinto a lo habitual que directamente ni me atrevo a pensarlo. Bueno, pues solamente por esto, solamente por las consecuencias directas, yo creo que ya la cosa merecería la pena. Entonces, considero que lo que intuitivamente vemos, y lo intuitivo es eso, es cada vez que nos pasa por al lado un autobús, un autocar, o simplemente cualquier vehículo diésel, sea del tamaño que sea, te estás dando cuenta de que eso para el organismo tiene que ser tóxico sí o sí. Bueno, pues sin más, vamos a pasar al hallazgo que decía que han hecho en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, que consiste ni más ni menos que en un carburante líquido, sintético y neutro en CO2. Y además se ha conseguido mediante energía solar, mediante un reactor solar. Bueno, pues ¿en qué consiste la elaboración de este carburante líquido? Consiste en un proceso de 3 fases.
La primera de ellas es la extracción. Se va a captar del aire ambiente, directamente agua y dióxido de carbono. Ya tenemos ahí esos dos elementos. ¿Mediante qué proceso? Pues mediante un proceso de absorción-desorción. Se va a conseguir captarlos. Bien, una vez los tenemos, los vamos a pasar al reactor solar para dar paso al segundo proceso, que es la escisión solar termoquímica. Escisión, pues lo que viene siendo separar ese agua de ese dióxido de carbono, ese CO2 de ese H2O. Pues lo vamos a separar mediante otro proceso que es el ciclo redox. Este ciclo, como su nombre indica, son dos procesos de reducción y oxidación. Recordemos que en estos dos procesos pues venía habiendo una liberación de electrones por parte de un elemento y la captación de electrones por parte de otro elemento. Mediante esto lo que haremos será separar esos dos elementos, agua y dióxido de carbono, y en este momento se liberará el CO2 al ambiente. Aquí es cuando los detractores de este tipo de técnicas dirán: te pillé, liberación de CO2 al ambiente. Sí, pero resulta que, como decimos, el proceso es neutro, porque, como decíamos, habíamos capturado agua y dióxido de carbono. Entonces la liberación de dióxido de carbono que se produce es exactamente la misma que se capturó del aire ambiente. Es decir, -1 más 1 igual 0. O lo que es lo mismo, las gallinas que entran por las que salen. Lo que se ha liberado es lo que se capturó del ambiente. Luego entonces es en el único momento en que se libera CO2. Vale, pues al final de este proceso obtendremos un syngas, que es un gas sintético formado por hidrógeno y monóxido de carbono. Bueno, pues una vez aquí pasamos ya al tercer proceso, que es la licuefacción. Y en este momento tenemos ese hidrógeno, ese monóxido de carbono, y añadiremos un metanol convencional. Bueno, pues aquí en esta licuefacción ya tendremos logrado este asunto, consistente en un carburante líquido y sintético. Bueno, pues aquí ya, claro, estamos a expensas del tamaño de ese reactor solar. El reactor solar pues es el foco de lo que sería un espejo parabólico, ¿no? En el foco de ese espejo parabólico pues tendremos una temperatura adquirida donde daremos lugar a estos procesos. Bueno, aquí en la Politécnica de Zúrich se está haciendo con un mini reactor solar ubicado en la azotea de la Politécnica, y por lo tanto lo que se está obteniendo son cantidades muy pequeñas en estos procesos. Sin embargo, ya se está haciendo con un reactor solar de unas dimensiones mayores, precisamente en Madrid, España, en Móstoles, que es un municipio que está al lado de Madrid, vamos, que forma parte de Madrid. Pues ahí, en el Instituto INDEA de Energía en Móstoles, se está realizando, o está a punto de realizarse este asunto, precisamente con un reactor solar ya de unas dimensiones más interesantes. Y precisamente lo tenemos aquí, en Madrid, España, en Móstoles. Bueno, pues creo que la cosa promete. La cosa promete en el sentido de lo que nos han dicho, en el sentido de que ahora no se está mirando conseguir hidrocarburos para tráfico rodado, porque no va por ahí la cosa. La cosa va precisamente para las aeronaves, para esos vuelos transoceánicos que decíamos que sería inviable hacerlos con el peso de las baterías. Bueno, pues lo están haciendo pensando en eso mismo, en un hidrocarburo para esos aviones. El precio ahora mismo viene siendo entre 2 y 4 veces lo que está costando el queroseno. Pero sin embargo nos dicen que sigue siendo viable por la comparativa en baterías. Como es inviable hacerlo con baterías, pues sería viable hacerlo, pero no hacerlo a este precio, sino que es que ahora mismo este precio es porque es el principio del proceso. Una vez la cosa comience a industrializarse, obviamente los precios irán bajando, hasta el punto de que en Zúrich venga hasta viable el hecho de acabar viendo estos hidrocarburos para vehículos de combustión. Y aquí es donde vendría lo interesante, ¿no? Porque a lo mejor resulta que los hidrocarburos líquidos no tendrían los días tan contados si conseguimos hacerlos, como en este caso, procedentes de energías renovables y neutros en liberación de gases efecto invernadero. Bueno, pues ya me contarás, espero ver tu opinión más abajo respecto al tema de esta noche, y como de costumbre decirte también que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.